En el ya lejano año 2017, la selección mexicana estaba pasando por una de las tantas crisis a las que ya parece nos hemos acostumbrado. Venía de un 2016 horrible, siendo eliminado en Copa América y recibiendo la mayor goleada en la historia del conjunto mexicano. Por ello, en el 2017 se buscaban aires de revancha. Para nuestra desgracia, la situación se pondría mucho peor, ya que no solo se perdería la Copa Confederaciones por goleada frente a Alemania, sino que también se perdería la Copa Oro frente a Jamaica en las semifinales. Esta seguidilla de decepciones, a menos de un año para el Mundial de Rusia en el 2018, hizo que los aficionados mexicanos hiciesen lo que siempre hacemos cuando a la selección le va mal: señalar a los culpables y pedir nuevos jugadores en la selección. Bajo este contexto fue en el que el aficionado mexicano exigiría el llamado de Jonathan González, la promesa de los Rayados de Monterrey, que por aquellos tiempos había irrumpido en el fútbol mexicano. Tenía tan buen nivel que no solo la selección mexicana estaba tras él, sino que también era pretendido por el conjunto de las barras y las estrellas, haciéndose un revuelo mediático sobre cuál sería la decisión de él en aquel entonces chico de apenas 18 años. Desde ese momento han pasado 7 años y las cosas han cambiado. Es por ello que hoy daremos un repaso por la carrera del jugador mexicano, su contexto y las circunstancias que ha tenido dentro de su ya álgida carrera. Así que, comencemos. Jonathan González Mendoza es un futbolista mexicoamericano nacido en Santa Rosa, California, el 13 de abril de 1999. Inició su carrera como futbolista gracias a un programa de visorías organizado por una reconocida marca de bebidas deportivas. Estas visorías, dirigidas exclusivamente a jugadores hispanos, se realizaban en Estados Unidos y contaban con la presencia de visores de equipos de la Liga MX. Durante el evento, los jugadores tenían la oportunidad de ser seleccionados para integrarse a las categorías inferiores de los clubes participantes. En el 2013, Jonathan González fue el ganador de uno de estos eventos y se iría con los Rayados de Monterrey, en donde pasó por diferentes categorías con límite de edad, como la sub-17 y la sub-20. Al mismo tiempo que estaban las juveniles en Rayados, era convocado por la selección de Estados Unidos, a la cual él tenía predilección. Y que marca el inicio en la búsqueda de su más grande sueño: jugar un mundial con los Estados Unidos. En el Apertura 2017, el turco Mohamed sorprendería a propios y extraños al iniciar el torneo alineando como titular a su canterano de 18 años, Jonathan González. No solo sorprendería por su juventud, ni tampoco porque en la posición de pivote en Monterrey tenían a Celso Ortiz, Jesús Molina y al histórico Jesús Zavala, sino que sorprendería el excelente nivel del juvenil. Jonathan era un pivote posicional, un tipo de futbolista que destaca en media cancha por su lectura de juego, su buen toque de balón, conducción y rapidez en la toma de decisiones. Pero, por si fuera poco, González en defensa era impecable. Sabía marcar, podía cerrar espacios y podía defender hacia adelante. No parecía un juvenil de 18 años, sino un veterano de casi 30. De hecho, su partido frente a los Tigres en ese torneo debut en el Apertura 2017 es una masterclass de cómo dominar la media. Que, ojo, en el medio campo de Tigres, ese torneo estaban Rafa Carioca y Jesús Dueñas en su prime. Mientras transcurría la Apertura 2017 y Jonathan era la revelación y joya del campeonato, la selección mexicana se había quedado sin una figura relevante justamente en la posición de pivote. Ahí es donde Jonathan saltaría al ojo mediático, ya que no solo podía ser una de las soluciones para el conjunto mexicano en el mediocampo, sino que al ya haber sido convocado con Estados Unidos, él tenía que tomar una decisión: representar a México, la tierra de sus padres y de toda su familia, o a Estados Unidos, el lugar donde nació y creció gran parte de su vida. Fue justo a inicios del 2018 que Jonathan comunicó su deseo de jugar con México, y pocas semanas después Juan Carlos Osorio lo terminaría convocando para unos duelos amistosos de cara al Mundial de Rusia, aunque en su consiguiente torneo, el Clausura 2018, continuaría como titular y teniendo buenas actuaciones no sería suficiente para ir al Mundial, ya que el vendehumos de Osorio optaría por no llevar a ningún pivote natural, ni Gallito, ni Molina, mucho menos González, sino que prefirió jugar con Héctor Herrera y como recambio llevó a Jonathan Dos Santos, quien solo jugó 40 minutos en todo el Mundial. Aunque a simple vista pueda parecer lo contrario, este fue el primer gran golpe en la carrera de Jonathan González, y eso se notó en su rendimiento. Durante la Apertura 2018 y el Clausura 2019, sus minutos de juego disminuyeron drásticamente, pasando de ser una pieza clave a un simple recambio, y en la temporada 2019-2020
2020 prácticamente fue borrado, participando en solo 2 encuentros con Monterrey. A los 20 años, este tipo de situación podría considerarse normal. Subir al primer equipo, perder el puesto y luego tener que trabajar más duro para recuperar la oportunidad. Sin embargo, lo que marcó la diferencia en el caso de González fue la enorme exposición mediática a la que fue sometido. Entre su destacado torneo debut, la presión por decidir qué selección nacional representar y la posibilidad de jugar un mundial, todo eso resultó ser demasiado para un joven de apenas 18 años. Este sería el principio del fin de su ascendente carrera. Después del torneo cancelado por el COVID, Jonathan González continuaría las temporadas 20 a 21 muy a la baja. Por un lado, por el golpe mediático que platicamos antes y también porque otro joven había despuntado en su posición, Charly Rodríguez. Por ello, el Monterrey se plantearía darle salida al joven mexicano y comenzaría su andar por distintos equipos. En el Apertura 2021, Jonathan González llegaría al Necaxa, en donde solo estaría 6 meses, pero nunca podría ser relevante en el club hidrocálido. De hecho, solo jugó 6 partidos. Después, para el Clausura 2022, pasaría a las filas del Querétaro, en donde solo fue de paseo ya que estuvo cerca de 3 meses y jugó 4 partidos, debido a que en marzo se fue rápidamente a la MLS con el Minnesota United, en donde sí pudo estar la temporada completa, pero solo jugó 8 partidos. Ya para el 2023 se terminaría regresando al Monterrey, en donde debido a su bajo nivel sería mandado a la filial del club en la Liga de Expansión, y así poder ir retomando el ritmo e ir subiendo de nuevo al primer equipo. Aquí se abre una interrogante enorme. ¿Cuál es el verdadero nivel de Jonathan González? ¿El que vimos en su torneo debut, donde la rompió? ¿O este, en donde no le da ni para jugar en primera división? Aquí cualquiera que sea resultadista fácilmente dirá que solo era un chico más al que la prensa elogió mucho y se infló el globo y todos esos karmas que les gusta repetir a ellos. Pero la realidad es otra. Como bien se sabe, el contexto influye mucho y en el nivel de un futbolista aún más. Solo comparando ambas situaciones podemos verlo. Por un lado, cuando inició tenía toda la confianza en sí mismo, tenía el puesto de titular por encima de grandes jugadores y se notaba su nivel en el campo. En contraparte tenemos al jugador que no solo perdió el puesto frente a un chico de casi la misma edad, sino que también ha tenido dificultades para consolidarse en otros clubes de menor jerarquía. Lo más preocupante es que sus experiencias en estos equipos han sido negativas, ya que al tener contratos de corta duración le dan muy poca confianza. Con este panorama es prácticamente imposible lograr la continuidad necesaria para desarrollar confianza y, a su vez, poder destacar y jugar al máximo nivel. Actualmente Jonathan se encuentra en los Bravos de Juárez, después de llegar de manera libre, ya que Monterrey no renovó su contrato. Su objetivo era recuperar su mejor versión, pero lamentablemente hace unas semanas sufrió una rotura del tendón de Aquiles, lo que lo dejará fuera de circulación entre 6 y 10 meses. Precisamente fue esta situación la que me motivó a hacerle un video a Jonathan González. Había caído completamente en el olvido futbolístico al punto de pensar que su historia había sido un sueño colectivo, ya que ni siquiera se mencionaba en las listas de promesas olvidadas que suelen aparecer ahí en YouTube. Por desgracia, ya no creo que vuelva a algún club grande en México y es prácticamente imposible una salida a Europa. Una enorme carrera que se perdió. Déjame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Gracias por ver constantemente los videos. Agradecidísimo con todos ustedes. Dejen su like si les gustó. Suscríbanse si quieren ver más videos así y nos vemos en los próximos. Adiós.